Vamos a hablar de salud en este momento del programa. Vamos a hablar de vacunas, vamos a hablar de el control de inmunizaciones y el de vigilancia epidemiológico. Para eso estamos acá con dos referentes de esas áreas, así que bueno, le damos la bienvenida a Yanina González, jefa del área del programa de vigilancia epidemiológica, y también a Fernanda Paredes, que es jefa de programación de inmunizaciones. Hablamos de vacunaciones, ¿no? Gracias por venir. ¿Cómo están? No, muchas gracias por invitarnos. Muchas gracias. Bueno, está terminando una época del año donde, bueno, ya terminó, entiendo yo, la campaña de lo que es vacunación antigripal. No sé si continúa por ahí. Hay gente que le agarra gripe en pleno enero o febrero, pero me decían, para que arranquemos desde el comienzo, ¿qué importancia son las vacunas? Más allá de que en una época, y sobre todo después de la pandemia o durante la pandemia, empezó a cuestionarse, ¿no? Y a aparecer estos antivacunas, que después, a los años, se ven estos resultados con la aparición de enfermedades que creíamos que ya estaban controladas, extinguidas. ¿Cómo es el plan de vacunación? Está establecido por edades, nos contaban recién. Sí, así es. Bueno, primero la vacuna antigripal... Para ir contestar esa... La vacuna antigripal es una vacuna de calendario nacional, es una vacuna que se coloca en toda la Argentina durante los 12 meses del año, claro. Es decir, nunca es tarde para vacunarse. Por eso es muy importante que el paciente consulte si tiene alguna duda, que concurra al centro de salud. Pacientes embarazadas, por ejemplo, que es uno de nuestros principales grupos de riesgo y a quienes más tenemos que proteger, se vacunan incluso en los meses de verano, que es claro. Enero, febrero. El programa tiene disponible la vacuna para poder proteger a esa paciente. Así que la vacuna antigripal no es una vacuna que se coloca en una época, sí es real que tenemos mayor concurrencia. Claro, que empieza marzo y ya empezamos exacto. A decir, recuerden que la vacuna antigripal... Es real que tenemos una mayor concurrencia de pacientes en los meses de invierno, pero la vacuna antigripal se coloca durante los 12 meses del año. Así que invitamos, si tienen alguna duda, a consultar o acercarse a los centros de salud más cercanos. Está disponible en todos los centros de salud. Eso por un lado. ¿Se ha perdido la conciencia de los padres de la importancia de vacunar a sus hijos? No creo que se haya perdido la conciencia, creo que a veces tenemos también muchas barreras de accesibilidad para poder llegar y acercar a nuestros hijos a vacunarse. Incluso a mí me ha pasado con mi hijo, por una cuestión de los horarios de trabajo o los horarios en los que están abiertos los centros de salud, o si dispongo de una movilidad para ir. Entonces también podemos hablar, como decías vos recién, tanto de las fake news, que son las noticias, las falsas noticias sobre la vacunación, porque en realidad son fake news porque sí. Las fuentes oficiales, hablamos de fuente TikTok a veces. Entonces, claro, fuente TikTok y no de la Organización Mundial de la Salud. Entonces eso es muy importante. Si el paciente tiene alguna duda al respecto de cualquier componente, cualquier vacuna, la información está disponible. La información es información que pueden encontrar en las páginas oficiales del Ministerio de Salud de la Nación. No es algo que justamente por eso... las vacunas están separadas en etapas de la vida. Sí. Nuestra provincia está muy bien. Las vacunas, por ejemplo, la vacuna antigripal, que las coberturas son altas, son más altas que el año pasado. La vacuna contra el virus sincicial respiratorio en embarazadas. Hablando de las vacunas por etapa de la vida, el embarazo es una de las etapas de la vida, y para la mujer embarazada nosotros lo que hacemos es proteger tanto a la mamá como al bebé, claro. A través del pasaje de anticuerpos a través de la placenta. Entonces, las vacunas disponibles para la embarazada son la vacuna contra el virus sincicial respiratorio hasta la semana la semana 32 a la 36.6 de embarazo, la vacuna antigripal, la vacuna triple bacteriana celular, que va a proteger al bebé hasta los 2 meses de vida. Entonces, esto es muy importante. Las vacunas están separadas en etapa de la vida desde el nacimiento. Nosotros tenemos las vacunas que recibimos cuando un bebé es recién nacido. Apenas nace. Apenas nace, que son la vacuna de la BCG y la vacuna de la hepatitis B. Tenemos las vacunas hasta el año de vida, que es como la primera carga para proteger al niño de enfermedades prevenibles por vacunación. Y luego pasamos hasta los 2 años de vida, que ahí es donde terminamos los refuerzos, varicela, sarampión, luego las vacunas del ingreso escolar, a los 4 años, 4 o 5 años,
de ahí pasamos a los 11 años, que es la vacuna que reciben todos los adolescentes, que son las vacunas contra el VPH, meningococo, refuerzo antitetánica. Por eso es muy importante que controlemos el carnet y que sepamos que nuestro hijo está inmunizado, que ante un brote, ante una situación, sé que mi hijo está inmunizado contra el sarampión o contra el meningococo, que son enfermedades que hoy están. Tos convulsa, coqueluche también, que vos en tu área también. Romina está escuchando atentamente, quiere hacer una pregunta. Sí, Fernanda, quería consultarte porque hacías referencia justamente a la etapa del inicio de escolar de vacunas. Tengo entendido que se está armando, que están saliendo a distintos establecimientos escolares en el marco, digamos, de un programa de vacunación. ¿En qué consiste y qué tipo de respuesta está generando esto en las comunidades escolares? Bueno, eso para nosotros es una muy buena noticia. Este año estamos en un trabajo en conjunto junto al Ministerio de Educación. Se presentó a las autoridades del Ministerio de Educación el proyecto para población escolarizada. Nosotros lo que estamos haciendo es educar al docente, a los padres y a todos los que necesiten para poder ingresar al colegio con la información que los padres necesitan, sobre todo haciendo hincapié en los refuerzos del ingreso escolar, donde está incluida la vacuna contra el sarampión, ¿sí? Que es la vacuna triple viral. Estamos teniendo una muy buena apertura, no hace mucho que hemos comenzado, estamos trabajando mucho con las escuelas de gestión privada, estamos muy contentos, estamos teniendo muy buenos resultados, así que bueno, invitamos cualquier duda que tengan o lo que sea que los padres necesitan en los documentos que nosotros enviamos y difundimos para los padres, tienen para más información en el programa de inmunización. Pero estamos teniendo una muy buena respuesta y estamos agradecidos con el Ministerio de Educación y el trabajo que están haciendo. Janina, ¿qué haría? ¿Qué hace? ¿Cuál es el objetivo de la vigilancia epidemiológica? Es muy amplia. Se trata un poco de vigilar todas las enfermedades de notificación obligatoria, entre ellas, por ejemplo, las enfermedades inmunoprevenibles, digamos, prevenibles por vacuna, como sarampión, meningitis, coqueluche, infecciones respiratorias agudas, todo lo que tiene que ver con pacientes internados, digamos, o pacientes que están de manera ambulatoria que concurren a los centros de salud. Digamos, hay 150 eventos para vigilar y monitorear y ver cuál es la caracterización o a qué poblaciones está afectando. Ustedes trabajan con datos, con números, con mucho dato, mucho número, que son registrados, digamos, a través de la notificación que realizan los profesionales de la salud o el equipo de salud en un sistema que se llama Sistema Nacional de Vigilancia en Salud. Y ahí, por ejemplo, surge una alerta. Y ahí surge una alerta y ahí a través de eso, digamos, se accionan medidas de control o acciones, digamos, de bloqueos, digamos. Claro, es realmente el trabajo en equipo. Es un trabajo en equipo, digamos. Tiene que ver un poco con eso, digamos, por ejemplo, vigilancia de virus respiratorios, poder entender cómo es la tendencia. Ha habido, no sé, por lo menos yo no sé, me da la sensación, porque he conocido muchísimos casos cercanos de enfermedades respiratorias estos últimos meses. Estos últimos meses. ¿Hay un crecimiento? Estos últimos meses en realidad lo que hemos visto es lo mismo que está pasando en Nación, un aumento de casos de influenza, digamos, de gripe, caracterizados por influenza A, que comenzó, por así decirlo, estamos cursando en la semana 39 del año y comenzó en la semana 17, pero comenzó a descender a partir de la 27, digamos, durante 10, 12 semanas se mantuvo en pico, digamos, el virus influenza A. Luego comenzó a circular virus sincicial respiratorio, por eso ya empezamos como a fortalecer toda la vacunación en las embarazadas, sobre todo, porque es una vacuna que, como dijo Fer, se coloca en el embarazo para proteger al niño. El virus sincicial respiratorio provoca mayormente en los menores de 2 años, los menores de 5, pero sobre todo en los menores de 2 años, infecciones como bronquiolitis, que son en las vías respiratorias bajas. Entonces, de esta manera prevenimos y disminuimos las internaciones en los hospitales, digamos. Y bueno, si bien decías que la vacuna antigripal está disponible todo el año, terminando esta época, cuando ya estamos entrando en primavera, ¿se puede hacer una evaluación de cómo funcionó? ¿Cuántos se acercaron? ¿Cuántos se vacunaron? Sí, ¿Más, claro menos? que sí. Como te decía al principio, los números en comparación del año pasado y la concurrencia de los pacientes y la toma de conciencia sobre todo, se nota en el crecimiento de la vacunación. Para el embarazo, hablando de la población embarazada,
ya hemos vacunado del total de embarazadas que estaban previstos para la corte, digamos, de este año. Un 83% de embarazadas ya se han vacunado con la vacuna antigripal. Con la vacuna del virus sincicial respiratorio, más del 75% ya han recibido su vacuna. Entonces, para nosotros el resultado y el impacto que tuvo, hablando de nuestra provincia, el resultado y el impacto que tuvo la vacuna contra el virus sincicial respiratorio en esta provincia fue la verdad que un resultado muy bueno. Disminuyó la tasa de internaciones, que eso te lo puede decir Yanni. Por eso es que hablo de que es un trabajo en equipo el que nosotros hacemos. Cuando ellos detectan un caso de algún paciente con internación en el hospital, se revisa si la mamá recibió su esquema de vacunas, cómo está el paciente, cómo podemos actuar para proteger al paciente. Lo mismo sucede con sarampión. Por eso es un trabajo en equipo que se hace ante un caso sospechoso de sarampión. Como ustedes saben, en nuestro país a principio de año estamos con un brote de sarampión en provincia de Buenos Aires. Siguen trabajando todavía. Luego hubo un caso positivo. ¿Y eso porque no llevan a los chicos a vacunar? Exacto. Luego hubo un caso positivo en la provincia de San Luis, cada vez iba acercándose más. El sarampión no nos tenemos que olvidar que es una de las enfermedades Finalmente más acá en San Juan no hubo ningún caso. No, hemos tenido casos sospechosos y ahí es donde entra, claro, se trabaja en eso, ahí es donde entra este trabajo en equipo. Se revisa todo un curso, por ejemplo, para saber ante la sospecha de un caso de algún niño que presente signos y síntomas similares al sarampión. Es donde comienza el trabajo de saber si esos chicos están vacunados, la familia, si la docente está cursando algún embarazo, si hay algún inmunocomprometido en el aula. Por eso es un trabajo muy grande que se hace con vigilancia y vacunas. En el trabajo de vacunación y los porcentajes que mencionabas recién, si los comparamos con años anteriores o con el año pasado, ha crecido, ha mejorado. Sí, viene en crecimiento desde la baja que tuvimos en 2020. Porque de 2020 obviamente viene subiendo. Claro, en 2020 con la pandemia fue un antes y un después para todos los equipos de salud. No, para todos los equipos de salud, no solamente para todos. Digamos, se pierde la notificación. Se perdió la notificación. Se abocan las fuerzas, digamos, para lo que era importante en ese momento. Entonces todo lo demás empieza a disminuir. Ahora estamos en este proceso de trabajo y de crecimiento. ¿Y por qué se ha aumentado y se ha sido muy buena el porcentaje de vacunación antigripal? ¿Crecen los casos de influenza? No, los casos de influenza son los mismos que el año pasado. La curva, digamos, se mantiene igual. Es como lo típico que sucede en todos los inviernos. O sea, esta curva que te contaba desde la semana 17 a la 27, por ejemplo, de influenza, es la misma curva del año pasado. ¿Será entonces que yo he tenido más casos, he conocido más casos de cerca? Claro, puede ser. En áreas laborales, la percepción es como... Que incluso muchos dicen, que he escuchado también, no, es el COVID. COVID se mantiene durante todo este más año. Débil. En niveles ¿Siguen habiendo bajos. casos de COVID? Siguen habiendo casos, pero en niveles bajísimos, ni siquiera tiene curva, por así decirlo. Entonces, si leen el boletín, por ejemplo, de el que salió hace unos días, a nivel nación, te habla que COVID se mantiene en niveles bajos durante todo el año. Puede subir un poquito, pero ese poquito ni siquiera se asemeja a un pico comparado con influenza o con BCR, que son como los tres virus que van ahí, viste, cabeza a cabeza. ¿Pero ya se hacen hisopados para confirmar que es COVID o no es COVID? Los pacientes internados por infecciones respiratorias agudas graves se realizan hisopados. Ya no tenemos testeos, digamos, masivos como se hacían en COVID. Claro. Pero sí, digamos, un paciente con comorbilidades, digamos, o que ingresa a una internación se realiza. Ahora, son COVID que no tienen la fuerza de lo que era el virus en 2020, digamos, que no te van a llevar a un en pacientes inmunocomprometidos puede... Todos los pacientes, digamos, cualquiera de estos virus, ya sea influenza, igual hoy en Argentina, digamos, y en el mundo, hay una circulación de otros virus. Los que yo te contaba que más predominan es influenza y virus sincicial respiratorio. Sí. En mucha menor medida, por así decirte, sobre la línea del 0 puede aparecer un COVID, 2 COVID, 7 COVID, 2 COVID, comparado con 60, 120, 130. No sé si me explico. Claro, queda clarísimo. Si bien hacer un análisis y un comparativo tiene que ver con eso. Pero hay otros virus que circulan hoy que no son tan predominantes como metaneumovirus, adenovirus para influenza, otros que resurgen y que te provocan estos síntomas también, de gripe, rinitis, dolor de garganta. Pero bueno, son virales.
Tony. Pregunta para Fernanda, justamente en relación, ya que se estaba tocando y abordando el tema de COVID, vinculado a esto de las redes sociales. Últimamente, bueno, mucha gente se informa por medio de estas redes y se hizo fuerte distintos estudios vinculados a los efectos secundarios que provocaba la vacuna del COVID. ¿Esto es real? ¿No? ¿Qué hay de cierto? ¿Y la gente acá en San Juan sigue demandando la vacunación? ¿Es necesaria? ¿No? Sí, en nuestra provincia la vacunación se sigue demandando. Actualmente estamos colocando la vacuna Moderna, ¿sí? Sobre todo quienes más se acercan son los grupos de riesgo, los mayores de 65, las embarazadas enviadas por sus obstetras, ¿sí? Pacientes oncológicos, pacientes con VIH, todos esos grupos siguen demandando la vacunación, se sigue aplicando. Hay operativos que se realizan, por ejemplo, en contexto de encierro, que es donde nosotros tratamos de fortalecer y evitar cualquier tipo de brote, se sigue demandando. Y en relación a las publicaciones y a las redes sociales, es muy importante saber cuáles son las redes oficiales que publican estos estudios científicos. No sé, hablamos de la revista de Lancet, las publicaciones oficiales de OMS, de OPS, de PAJO. Entonces, hay que ver dónde leemos, dónde entramos a leer. Una vacuna tiene efectos adversos, puede tener síntomas, fiebre, dolores de cabeza, cefaleas, dolores articulares, musculares, igual que un paracetamol. Un paracetamol, si lo consume alguna persona alérgica, también va a producir alguna reacción. Entonces es como que... paracetamol porque el presidente de Estados Unidos ha dicho que paracetamol causa autismo en los... Obviemos, voy a hablar el ibuprofeno. Hablaba de fake news y que fuentes serias. Mirá vos que el presidente de Estados Unidos. Sí. Los antibióticos también tienen sus efectos adversos. Todos los medicamentos tienen pueden producirnos estos síntomas y demás. La vacuna del COVID es una vacuna que se puso de forma masiva, ¿sí? Y gracias a la vacunación masiva es que dejamos de tener pacientes fallecidos, entonces no nos tenemos que olvidar de eso. Sí. Todas las vacunas tienen un porcentaje. 100 vacunas, un vacunado puede tener mayores síntomas post aplicación, entonces la vacunación masiva de COVID hizo que justamente hoy hablemos de la situación epidemiológica que dice mi compañero. Para mayores de 60 o 65, ¿hasta cuándo hay obligatoria la vacuna para adultos mayores, por ejemplo? La vacuna del COVID no es una vacuna de calendario nacional obligatoria, es una vacuna que está disponible. Sí, todas las que son por etapa de la vida que tenemos en calendario nacional en nuestro país son vacunas de calendario nacional obligatorias. Para los mayores de 65 es de calendario nacional, tienen que tener las vacunas correspondientes, que por ejemplo para el mayor de 65 es la vacuna antigripal, la vacuna contra el neumococo. Esa la deben recibir todos los mayores de 65, se revisa la vacuna antitetánica, la vacuna contra la hepatitis, ¿sí? Eso es lo que es la población adulta, son varias. Así que los invitamos a todos los mayores de 60 años a todos los 60 años, es gratis. Es gratis. Está en todos los centros de salud, está el vacunatorio móvil. Exactamente. Está de acceso en las plazas, en los eventos. Habíamos hablado acerca de los operativos que se realizaban a través del Ministerio de Educación en las instituciones escolares. En alguna oportunidad el año pasado, si mal no recuerdo, también lo hacían por diferentes zonas o barrios. Iban casa por casa vacunando. ¿Eso se sigue manteniendo? Eso se sigue manteniendo. Es un trabajo que se hace los 365 días del año. Se llama vacunación extramuro. Nosotros trabajamos en equipo, si bien nosotros pertenecemos a nivel central de la provincia, trabajamos en conjunto con los 19 departamentos, las 5 zonas sanitarias, quienes se ponen al hombro, y no solo vacunas, todo lo que se hace en terreno, todo lo que es testeo y el resto de los programas, los equipos de salud siguen haciendo ese trabajo. ¿Y qué resultado arroja? ¿La gente está abierta a recibir esa atención a la vacunación puertas adentro en su casa? Sí, tenemos, imagínense que hay barrios que conocen a sus profesionales de la salud, entonces, y sobre todo en zonas alejadas, es un trabajo muy lindo que se hace. Los agentes sanitarios, o sea, en poblaciones más pequeñas se conocen, entonces tenemos buenos resultados en la búsqueda activa y como te decía al principio, las barreras de accesibilidad de no poder salir a veces a vacunarse son fundamentales para el trabajo en terreno.